Bienvenidos a Un Café con Fe. Colombia atraviesa por altos niveles de inseguridad, desconfianza en la justicia. Los derechos de las diferentes poblaciones de especial protección constitucional. ¿Hasta dónde van los derechos de las víctimas y de los victimarios? Son algunas de las inquietudes que desarrollaremos hoy, por supuesto, aquí en Un Café con Fe. Colombia enfrenta una crisis de seguridad que afecta a millones de ciudadanos. Según el último informe del Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2024 se registraron más de 13.000 homicidios en el país, mientras que las denuncias por delitos como el hurto y la violencia intrafamiliar siguen en aumento. En este contexto, la sociedad se pregunta, ¿qué respeto tienen los delincuentes por la vida de sus víctimas? ¿Y cómo se garantiza el respeto a los derechos de quienes han sido aprehendidos? Además, la justicia por mano propia sigue siendo una práctica creciente en muchas comunidades. Y precisamente nos acompaña para hablar del tema una invitada especial hoy en el set, Lilia Solano, quien es viceministra del Interior. Bienvenida a Un Café con Fe. Bueno, muy buenos días a ti, al equipo, a la audiencia que sigue este programa y gracias por invitarme. Bueno, Lilia Solano, para los televidentes que no la conocen, es viceministra del Interior en los temas de derechos humanos, de diálogo social, es directora de Unidad para las Víctimas. Conoce muy bien el tema de las víctimas. Exacto. ¿Cómo ha sido esa experiencia en estos cargos? Bueno, soy filósofa y vengo de ser defensora de derechos humanos por muchos años. Entonces, estos cargos han sido la oportunidad de acompañar muy cercanamente a las víctimas, tanto en el viceministerio del diálogo social, la igualdad y los derechos humanos, como en la unidad para las víctimas. Es el rostro muy doloroso de las víctimas porque, por ejemplo, en la unidad están registradas mucho más de 10 millones de víctimas, hay miles, millones de víctimas en el exilio, en el exterior. El desplazamiento forzado es un gran rostro de estas víctimas. Entonces fue encontrarme con otro lado, el otro lado, la historia muy doloroso de esa gran cantidad de víctimas, porque hay el compromiso de que sean reparadas, una reparación integral, de que sean dignificadas. Entonces, bueno, la tarea fue grande y también ahora una gran tarea como defensora de derechos humanos. Bueno, precisamente hablando de derechos humanos y aquí con nuestra invitada que maneja este tema a la perfección, hay una gran polémica a nivel internacional con el tema de derechos humanos y el trato precisamente que se desarrolla en países como El Salvador hacia los victimarios o a las personas que están en las cárceles. Nosotros nos fuimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opinaba, si Colombia debería adoptar un modelo como el de El Salvador respecto al trato con los delincuentes, con la gente que está en la cárcel. Y esto fue lo que nos respondieron. Sí, porque este es un país muy corrupto y la verdad hay mucha delincuencia en este país. Siento que sí, ya que pues como muchos dicen que este país es muy corrupto, hay mucha corrupción. Consideraría que sí, no de una forma tan estricta, pero digamos, creo, de lo que tengo entendido, es el país más seguro. No estoy de acuerdo, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad también y pues existe volver. Considero que Colombia debería implementar más medidas de acuerdo a la seguridad. Considero que los delincuentes tienen privilegios en las cárceles, que no se les trata como delincuentes. Bueno, Lilia, eso opinan y sobre todo gente joven, ¿no? Sí. Gente muchacho, nos fuimos a algunas universidades por ahí en el centro de Bogotá y respondieron esto. ¿Hay algún tipo de privilegio precisamente para los victimarios en Colombia o deberíamos adoptar ese modelo? ¿Cómo le parece a usted en el trato de derechos humanos? Porque hay gente que dice que para las víctimas los derechos humanos a veces no funcionan como deben ser, sí, y hay más privilegios para los victimarios. Bueno, la pregunta era sobre Bukele, ¿no? Sí. Y justamente en las cárceles salvadoreñas lo que hemos escuchado del testimonio de los defensores de derechos humanos es que esta es una gran población mayoritariamente joven que está en esas cárceles, jóvenes que han crecido en la pobreza, jóvenes que además tienen carencia de oportunidades, pero las condiciones en estas cárceles son muy difíciles.
Algunos han sido llevados a esas cárceles por tener tatuajes, o sea que también hay una estigmatización sobre la población más joven. Yo creo que si van a estar recluidos en la cárcel, debería haber una proyección de transformación de la vida. Las cárceles no son como basureros de seres humanos donde se les pone ahí sin ninguna segunda oportunidad, como dijo una de las chicas que entrevistaron. Yo creo que no es un buen modelo para el mundo. Está siendo muy cuestionado por diferentes países, especialmente en este contexto de la llevada de migrantes indocumentados. No se pueden volver las cárceles como un negocio. Entonces, en este momento, $20,000 por año por persona está recibiendo Bukele por cada preso que traen de Estados Unidos. Es decir, el problema de fondo es que hay que transformar el modelo económico, el modelo político, el modelo de que le permita a todos los seres humanos una vida digna y no convertir, digamos, la única oportunidad de estos jóvenes es unas cárceles donde claramente se violan los derechos humanos. Bueno, precisamente nosotros también hablamos con algunos ciudadanos respecto al tema de la violencia, al tema de la justicia por mano propia, si están de acuerdo con el porte de armas o no. Y esto fue lo que nos respondieron. Si es en defensa personal o simplemente de juego, entonces solo como defensa personal. Si es para defensa propia, siento que es muy apropiado utilizar una, ya que es como una defensa para uno mismo. Solamente como los policías deberían tener como acceso a esas armas, porque a veces uno no sabe el trasfondo de las personas que puedan hacer daño. La situación de armas es para personas que sí tienen como el control y la autorización. No estoy de acuerdo, me parece de hecho muy peligroso en sí para la sociedad que una persona cargue un arma, ya que pues le puede dar la libertad de tomar la decisión de matar a alguien si quiere. El porte legal de armas se prestaría para que haya más casos de violencia, aún así tenga todos los requerimientos necesarios. Bueno, Lilia, es un tema yo creo que hasta cultural. Colombia está preparada, la cultura colombiana, ¿tenemos esa preparación o estamos preparados más bien para portar armas? Bueno, esto tiene un contexto muy grave en la historia de Colombia porque fue en una etapa donde justamente crecieron las autodefensas unidas de Colombia que después fueron tomando grandes partes del territorio nacional, una época en que estas autodefensas hicieron masacres, desapariciones, asesinatos, desplazamiento forzado. Es decir, debe haber el control del Estado de las armas, porque es muy grave que alguien, como pasa ahora en otros países, que puede comprar un arma y puede tomar, digamos, por defensa propia el derecho de matar a otro. Entonces, lo que está en cuestión es un país ya con características de un largo conflicto armado, donde ha habido muchísima violencia, donde hay demasiadas armas y al contrario hay que justamente volver a decirles a todos estos grupos armados, venga, hagamos unos acuerdos, unos diálogos, sometimiento a la justicia. Entonces, esta sería una idea muy compleja porque además no hay un ambiente donde puedan haber normas, donde hayan acuerdos sobre quién tienen esas armas. Yo diría un no rotundo a las armas, la sociedad civil con armas. Eso se ha probado muchas veces, sobre todo en el campo, y entonces, con resultados dramáticos. Sí, y bueno, esos son los grupos al margen de la ley, pero también hay delincuencia común y eso. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué medidas tomar? O sea, yo creo que, pues, en el contexto de una democracia, y estamos en ese contexto, justamente tiene que haber una transformación en términos de los temas sociales, de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a los servicios, digamos, al conjunto de lo fundamental para que la gente, sobre todo la más joven, no tenga que apelar, digamos, a la delincuencia para lo fundamental. Si hay delincuencia ya, digamos, de otro nivel mucho más alto, yo creo que sometimiento a la justicia, pero no podemos simplemente, como decían antes, ¿no? Se robó una gallina, entonces 20 años de cárcel, sino cómo
se apela a la transformación social y garantías para una vida digna y yo creo la educación, ¿no? Que es fundamental. Bueno, otro tema que resulta importante en materia de derechos y, digamos, privilegios que algunos consideran es el tema de la jurisdicción especial que tienen los indígenas. Pues también estuvimos en la calle y preguntándole a algunos concejales sobre este tema. ¿Debe replantearse el tema de la jurisdicción especial para la población indígena? No pueden ser declarados en el elemento de culpabilidad por su cosmovisión. Entonces, definitivamente sería un error juzgarlo con el mismo rasero que se juzga a una persona con una cosmovisión diferente. La jurisdicción indígena es otro que tiene que ver con las justicias propias. Las justicias propias, por lo general, corresponden a marcos y visiones de mundo diferenciales, pero también órdenes de organización comunitaria diferenciales. Sus costumbres deben ser salvaguardadas por parte del Estado y eso hace que tengan, digamos, una protección constitucional diferente y que se reconozca la jurisdicción indígena. En lo personal, creo que se debe de replantear, teniendo en cuenta pues, el carácter especial de estos actores, pero tampoco se puede dejar que se transgredan las normas o los derechos o las diferencias o las libertades que tienen los civiles en este momento. Ellos tienen unos territorios y si salen de sus territorios deben estar amparados por la Constitución y las leyes colombianas. Y es que este tema de la población indígena, Lilia, resulta polémico. Aquí en Bogotá vemos en el Parque Nacional cómo han invadido los espacios, dicen que el gobierno nacional no les ha cumplido algunos de los compromisos, vuelven e invaden una parte ahorita casualmente al lado del Parque Nacional. ¿No tendrá muchos privilegios la población indígena o qué es lo que falta para que se les cumpla a esta población y cuál es el aporte que también hacen a la sociedad? Sí, bueno, cuando hay esa protección especial del Estado, tiene que ver con que a lo largo de la historia, por décadas, por siglos, también es una población que ha sido discriminada, que ha sido perseguida. En muchos de sus territorios con riquezas, pues han sido desplazados y asesinados. Entonces, yo creo que tenemos que responder primero con los derechos en forma integral. Entonces, si vamos a pensar en la población en Vera, que es la que está en el Parque Nacional, bueno, han tenido que salir por décadas de sus territorios a manos, digamos, de los grupos armados, que si hay riqueza, digamos, como minería, o por enfrentamientos territoriales, los han desplazado. Entonces, hay que crear las condiciones en el territorio donde haya acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, y eso todavía no lo hay, porque eso requiere un tiempo y una inversión y no alcanzaba solo con un periodo. Tienen que los gobiernos anteriores o los gobiernos que vengan, tienen que tener esa especial atención para esta población indígena. Pero precisamente mucha gente critica que a veces los gobiernos como que instrumentalizan también a esta población indígena y a la vez eso a niños, niñas para tema de marchas. Presupuestalmente dicen que desde el Ministerio del Interior se financian precisamente para que estos grupos indígenas puedan movilizarse. ¿No habrá demasiados a veces privilegios y se trata como de poner una cortina de humo para ese trato a los indígenas? Bueno, yo tengo, digamos, en forma personal la experiencia de, como viceministra, de haber visto que no se usa a la población, no se la instrumentaliza a la población indígena. Lo que pasa es que hay una deuda gigante. Y entonces, si ahora yo te doy unas monedas de esa deuda, entonces dicen, ah, no, pero ¿por qué le está dando? Pues porque ha faltado la protección real del Estado. Pero yo creo que se requiere, y como tu programa es justamente sobre el tema de la fe, se requiere un diálogo en la sociedad sobre la vida, sobre la paz, sobre la justicia, sobre cómo alcanzar unos mínimos acuerdos de respeto, de transformación, para que no se vea al diferente como un peligroso, sino que al contrario, ver cómo podemos avanzar y transformar una historia que ha sido una historia de persecución al más pobre, al más humilde, al indígena, al negro, al diferente, y eso es lo que hay que cambiar. Y por eso es tan importante que la sociedad entera dialogue sobre los temas, y hay mucha indiferencia
y mucha ignorancia. Entonces, si vemos la historia y podemos entender las raíces de esta discriminación, por ejemplo, del pueblo en Vera, podemos proyectar un país donde quepamos todos y podamos construir condiciones dignas para la vida. O sea, es un problema cultural, digamos también en ese sentido, que Colombia necesita más de ese diálogo y más precisamente de estos espacios. Bueno, estas son algunas respuestas, algunas participaciones de diferentes actores aquí en Un Café con Fe. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanos a las redes de Un Café con Fe. Nosotros nos vemos en otro programa. Póngale fe.